Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Estatal a Distancia. En esta ocasión estaremos trabajando con ustedes las principales diferencias entre la tercera y la cuarta edición en español de las normas APA. Antes de iniciar, es importante aclarar que la información que vamos a presentar aquí está basada en el manual que ya les mencioné, la cuarta edición, o sea, la última edición. Sin embargo, en este documento no se presenta toda la información de este manual, sino que vamos a enfocarnos en trabajar las principales diferencias entre la edición previa, la tercera edición, y la edición actual, la cuarta edición, para conocer cuáles son esas principales diferencias que hay entre ambos documentos. Iniciamos a continuación con esas diferencias. Vamos a comenzar con el uso de la frase et al. El APA 3 nos decía que podíamos utilizarlo cuando estábamos citando un documento que tenía entre 3 a 5 autores. La primera vez deberíamos colocar todos los autores, los apellidos de esos autores. Deberían colocarse y a partir de la segunda citación, si volvíamos a utilizar ese mismo documento para fundamentar nuestras ideas, poníamos Freire et al. Pero APA nos dice, el nuevo manual nos dice que podemos hacerlo a partir de 3 autores y desde la primera vez. Como vemos aquí, es el mismo ejemplo, solo que ahora, ya con la citación, como nos la dice el APA 4. Freire et al, y recuerden poner un punto, luego la coma, y si fuera una cita textual, debería ir el número de página, y en este caso va el año porque es una cita contextual. En cuanto a la cantidad de apellidos en una referencia, APA 3 nos decía que podíamos poner hasta 7 apellidos. Recordando que vamos a poner respetar el orden que aparece en la obra, ponemos los primeros 6 autores, puntos suspensivos y nos vamos hasta el último autor, que es el que vamos a colocar, de acuerdo con el orden en que fueron citados allí. Pero el APA 4 nos dice que ya en la referencia podemos poner hasta 20 autores. Ese mismo ejemplo, aquí lo vemos con muchos autores, los primeros 19 puntos suspensivos y nos vamos a ir al último de los autores y vamos a poner los datos de esa persona. La siguiente diferencia tiene que ver con que el APA 3 nos decía que íbamos a usar el lugar o la ciudad y el país del documento que estábamos citando. Generalmente, libros, por ejemplo, y otros documentos más que lo pedían. Este elemento desaparece en APA 4. Vamos a ver este mismo ejemplo, cómo sería de acuerdo con el manual actual. Ya no aparece ni el lugar ni el país. Siguiendo con esas referencias, vamos a recordar que cuando usamos documentos electrónicos o enlaces de internet y demás, siempre debemos poner ese enlace, asegurándonos de que esté actualizado, que esté correcto y esté completo. Pero previo a ese enlace siempre deberíamos poner la frase recuperado de, como se ve en este ejemplo. El manual APA 4 nos dice que la frase recuperado de se elimina. Vamos a ver este mismo ejemplo sin esa frase. Así es como debe aparecer ahora. Directamente el enlace. De último, en la referencia. Recordemos que el manual APA 3 nos recomendaba, en el caso de revistas, de artículos de revista, utilizar el DOI. Recuerden que el DOI es un identificador de objetos digitales, de artículos y es generalmente más estable, suele no romperse ni perderse como otros enlaces. Entonces, por eso nos recomendaba usar el DOI, pero poniendo entonces el término DOI, dos puntos, y luego poniendo la dirección que nos da. En el caso de APA 4, nos dice que se utiliza el DOI, el URL del DOI. Ya no vamos a poner la palabra DOI o el término DOI dos puntos, sino que lo colocamos allí directamente con el URL como va a aparecer ahora en las revistas y demás. Las otras diferencias, en este caso, esta refiere a el formato de un documento, generalmente libros electrónicos que tienen diferentes formatos como PDF, Kindle y otros. Siempre teníamos que ponerlo, se colocaba después del título entre paréntesis cuadrados, como el ejemplo que están viendo aquí. En el APA 4, esta información ya no nos la va a pedir. Vamos directamente después del título. En este caso,
al editorial y el enlace. Y finalmente, recordando y hablando nuevamente del DOI, nos decía que debemos usarlo siempre en los documentos electrónicos, como ya les mencionaba, pero muchas veces ese enlace era muy largo, de 2, 3, 4 renglones, y solía ser que cuando uno lo copiaba quedaba cortado o se perdía una parte, entonces ya el enlace no servía. Por eso ahora APA nos recomienda el uso de acortadores. En el caso de DOI, Short DOI, o uno puede ir al buscador de su preferencia y poner acortadores de URL. Entonces uno pone ahí este enlace grande, le da a cortar y le va a aparecer un enlace mucho más corto. De este mismo documento que estamos viendo aquí, vamos a ver cómo se reduce el tamaño del enlace y siempre nos va a llevar al mismo documento. Eso es más práctico y nos da un poco más de seguridad en cuanto a la permanencia del enlace y a la seguridad y estabilidad del mismo. Estas son entonces las principales diferencias que encontramos entre el APA 3 y el APA 4. Y citando, como les decía, este manual en la cuarta edición del editorial Manual Moderno. Les agradecemos mucho su atención y les recordamos que en este mismo espacio van a encontrar más información acerca de las características y los elementos que deben utilizarse en citación y referenciación de acuerdo con la cuarta edición en español de el Manual APA. Muchísimas gracias.